Con estos paseos por la tierra de Claret, queremos adentrarnos en los orígenes y en el final de la vida de un hombre que nunca soñó con horizontes de grandeza. Su única obsesión fue servir al Señor y a la Iglesia como misionero, como servidor de la palabra. Nació en Cataluña, en tiempos de guerra y en un momento de crisis de profundos cambios que afectaron al modelo institucional de la Iglesia y a la forma popular de vivir la fe. Y murió en el exilio, en Francia, perseguidos por un régimen que odiaba a la Iglesia y a él en particular. Nos adentramos, por tanto, en un mundo apasionante. En este primer paseo visitaremos el lugar donde comenzó la historia de Claret, Sallent. Itinerario del paseo primero. Comenzamos nuestro recorrido en la casa natal. Justo al lado visitamos el templo del Padre Claret. A pocos pasos llegamos a la Plaza Mayor. Desde allí seguimos hacia la Casa Pairal. Parémonos un momento a contemplar el puente que atraviesa el Llobregat y la casa del abuelo de Claret. Continuamos hacia la Rectoría Vieja. Desde aquí nos dirigimos a la Plaza San Antonio María Claret. Avanzamos hasta la iglesia parroquial de Santa María. Finalmente, nos alejamos del núcleo urbano para llegar a la ermita de Fusimaña. Sallent fue una villa enclavada en el corazón del Pla del Valles. Es el lugar donde comenzó la historia de un hombre que marcaría profundamente la espiritualidad del siglo XIX. San Antonio María Claret nació entre telares y huertos en una casa modesta que hoy se convierte en punto de partida para un viaje emocional, espiritual y cultural. Este paseo nos invita a recorrer espacios que modelaron su infancia, su vocación y su incansable impulso misionero. Desde su casa natal hasta la ermita de Fusimaña, cada parada es una ventana abierta al alma de Claret, al fervor de su fe y a la huella indeleble que dejó en su tierra. La casa natal se encuentra en el número 4 de la calle del Cos, a pocos metros de la Plaza Mayor, que en aquel entonces era el centro neurálgico de la villa. Aunque ha sido modificada, la esencia de la vivienda se conserva. En la planta baja funcionaban los telares. En el piso superior vivía la familia. Un huerto se extiende en la parte posterior. Todo ello era propiedad de su madre, Josefa Clarà. Antonio nació aquí el 23 de diciembre de 1807 y vivió en esta casa hasta los 7 años, cuando se trasladaron a la calle Gran. Hoy, el lugar de su nacimiento es un rincón recogido para la oración. En esta casa sucede lo que Antonio nos cuenta de cuando tenía 5 años. Estando en la cama, en lugar de dormir, yo siempre he sido muy poco dormilón, pensaba en la eternidad. Pensaba, siempre, siempre, siempre. Yo me figuraba unas distancias enormes. A estas añadía otras y otras, y al ver que no alcanzaba al fin, me estremecía y pensaba, los que tengan la desgracia de ir a la eternidad de penas, ¿jamás acabarán el penar? ¿Siempre tendrán que sufrir? Sí, siempre, siempre tendrán que penar. Detrás del huerto se levantó con el tiempo un edificio para la comunidad que durante años funcionó como el Colegio Claret. Actualmente, el espacio alberga un museo. El museo se organiza en 3 ámbitos: el Sallent, que vio nacer a Claret;
su figura como apóstol. Y el legado industrial representado por el tejido claretiano. Nuestro recorrido continúa hacia el actual templo del Padre Claret, edificado junto a su casa natal. El templo se encuentra adosado a la casa natal y se abre a la Plaza Mayor, o del mercado. Fue construido sobre el solar que antes ocupaban los telares, el huerto trasero y la vivienda de una familia amiga. Es una obra de arquitectura moderna, resultado del trabajo de dos jóvenes arquitectos, Josep Puig i Torner y Josep Esquius. Las vidrieras fueron diseñadas por el pintor Josep i Garriga. La fachada principal, sobria y simbólica, incorpora motivos textiles. En la puerta se pueden ver emblemas episcopales como el báculo y la mitra, recordando la dignidad de Claret. En el interior destaca el altar mayor por su gres rojo y el tapiz de la Trinidad sobre piedra natural. A la izquierda, una imagen de Claret realizada por Rafael Solanic. Las vidrieras son ricas en simbolismo religioso. La iglesia alberga dos piezas singulares de Domènec Fita: la imagen original del corazón de María en el presbiterio y el Cristo que se encuentra en el atrio de la entrada. A continuación, nos desplazamos hacia la Plaza Mayor. Uno de los lugares más emblemáticos es la Plaza Mayor, conocida también como Plaza del Mercado. En ella se alza la Casa Gran, de la cual se conserva la magnífica fachada gótica civil catalana. Cuando Claret tenía 5 años, vivía en una casa contigua a esta plaza, impregnándose ya desde entonces del ambiente social y espiritual del lugar. Al convertirse en arzobispo y antes de partir a Cuba, quiso despedirse de sus conciudadanos. El 6 de noviembre de 1850, la gente de Sallent salió a recibirlo en procesión desde el Camino Real de Manresa hasta el puente sobre el Llobregat. Claret nos cuenta: Por la tarde pasé a Sallent, mi patria, y todos me salieron a recibir. Por la noche les prediqué desde un balcón de la plaza, porque en la iglesia no habrían cabido. Al día siguiente celebramos una misa solemne y por la tarde salí para San Martí. Una lápida conmemorativa recuerda ese momento histórico. Tras esta visita nos dirigimos a la llamada Casa Pairal Claret Clarà. Ante el crecimiento familiar y el aumento de maquinaria en el taller, Juan Claret adquirió en 1814 una vivienda más amplia, el número 1 de la calle Gran, con 2 plantas y espacio suficiente. En esta casa vivía Antonio María Claret. Durante sus estudios en Barcelona y luego en Vic, Antonio regresaba a esta casa por temporadas. Por las fiestas de Navidad, Semana Santa y por las vacaciones, residía en Sallent por razón del beneficio. El demás tiempo del año, por razón de los estudios, permanecía en Vic. Aquí residió como beneficiado, vicario y misionero itinerante. Hoy, otra construcción ocupa ese lugar. A continuación, cruzamos el puente sobre el río Llobregat. Desde esta casa, cruzando el puente sobre el río Llobregat, Antonio solía visitar el número 13 de la calle Cap del Pont, vivienda de la madre de Antonio, Josefa Clarà, y de su abuelo Juan, a quien acompañó durante su huida de los franceses.
Muy cerca se encuentra un ascensor que lleva a una plataforma alta, desde donde es posible disfrutar de una vista panorámica de toda la villa de Sallent. Atravesando de nuevo el puente, dejamos a la izquierda la casa del arzobispo Félix Amat, que fue quien confirmó a Antonio. Llegando al centro de la población, nos dirigimos ahora a la Rectoría Vieja, otro lugar clave en la vida pastoral de Claret. En el número 4 de la calle Clos, próximo al templo parroquial, se ubica la antigua rectoría. Es un edificio histórico de planta baja y 2 pisos, construido en el siglo XIV. Aunque ha sufrido reformas en la parte baja, todavía conserva arcos góticos y una balconada señorial con vistas al huerto posterior, actualmente desaparecida. Claret vivió en esta casa durante 2 años, desde 1837 hasta el 27 de junio de 1839, cuando renunció a la vida parroquial para entregarse a la misión itinerante. Fijo en la parroquia de Santa María de Sallent, además del estudio de todos los días, me ocupaba de las cosas del ministerio, predicaba todos los domingos y fiestas. Todos los días celebraba la misa muy temprano y luego me ponía en el confesionario. Fue nombrado ecónomo en septiembre de 1837 en sustitución de Joan Domènech. La gran rectoría fue transformada por Claret en aulas de catequesis. Lo acompañaban su hermana María y un anciano criado. Además de la oración mental, los 3 rezamos también el rosario. Además de la enseñanza del catecismo en la iglesia, lo hacía también todos los días de la Cuaresma, de las 2 a las 3 de la tarde, para las niñas en la iglesia y para los niños de las 7 a las 8 de la noche, en la casa rectoral. En la rectoría atendía y acogía a los pobres abandonados que encontraba en la población o que llegaban pidiendo ayuda. Desde esta casa nos trasladamos ahora a otro punto de referencia, la plaza de San Antonio María Claret. Antiguamente conocida como Plaza Nueva o de los Árboles, lleva el nombre de Plaza de San Antonio María Claret. Por aquí pasaba Claret, camino de la parroquia. En el centro se alza un monumento dedicado a su figura. El monumento, de cemento y estilo modernista, alcanza los 2 metros de altura. Claret aparece sentado sobre una torre que simboliza la iglesia, enseñando el catecismo a un niño. A sus pies, las olas embravecidas amenazan con arrastrar la sociedad y un dragón herido representa las fuerzas del mal. Sobre una cornisa se distinguen las 7 virtudes. Fue erigido por suscripción popular e inaugurado el 28 de octubre de 1906 por el obispo de Vic, Josep Torràs i Bagués. Es obra del arquitecto Alexandre Soler i March y del escultor Eusebi Arnau. El monumento sufrió deterioro durante los disturbios de 1934. Fue restaurado en mayo de 1951 con motivo de la canonización y más adelante, en 1995, fue rehabilitado con polvo de mármol por el escultor Luis Rubio Cano. Desde aquí nos dirigimos a otro lugar entrañable, la iglesia parroquial de Santa María. Existen registros de una iglesia románica en Sallent anterior al año 1023, ya dedicada a Santa María. Desde el siglo XII era parroquia autónoma. En tiempos de Claret, el templo resultaba pequeño para una villa en plena expansión.
En 1878 se inició la construcción de un nuevo templo de estilo neogótico. Hoy solo se conserva el campanario, cuyo reloj aún presta utilidad pública. En mayo de 1941 comenzó la edificación del nuevo templo, inaugurado el 17 de agosto de 1946, respetando el estilo anterior. El templo cuenta con una capilla amplia dedicada al Santísimo, evocando la que Claret ayudó a costear. Se han instalado recientemente vidrieras que representan otros lugares claretianos, como Fusimaña. Aquí fue bautizado Antonio Claret, confirmado por el arzobispo Félix Amat, hijo ilustre de esta población, y también recibió su primera comunión. Todos los días de fiesta y de precepto oía la Santa Misa. Los demás días, siempre que podía. En los días festivos, comúnmente oía dos, una rezada y otra cantada, a la que iba siempre con mi padre. Asistía también todos los domingos, sin faltar jamás ni un día de fiesta, al catecismo y explicación del Santo Evangelio, que siempre hacía el cura párroco por sí mismo, todos los domingos. Y finalmente se terminaba esta función por la tarde con el Santísimo Rosario. Además, allá al anochecer, cuando apenas quedaba gente en la iglesia, entonces volvía yo y solito me las entendía con el Señor. Celebró su primera misa el 21 de junio de 1835 y ejerció funciones como vicario hasta 1837 y luego como ecónomo hasta 1839, antes de partir a Roma para ofrecerse como misionero a Propaganda Fide. Ahora toca desplazarnos a un lugar muy especial para Claret, la ermita de Fusimaña. Más allá de la masía de San Martí, se encuentra el santuario mariano de Fusimaña, lugar documentado desde 1193. La antigua iglesia románica fue ya mencionada en 1212. Con el auge de la devoción popular, en 1679 se amplió la capilla de Santa María, sin dejar rastro visible de la estructura románica inicial. La imagen de la Virgen es una delicada talla que probablemente data de finales del siglo XV o principios del XVI. Según la tradición local, fue descubierta por una pastorcilla en una gruta junto al torrente Salat, cuyas aguas atraviesan la fosa Magna. Algunos expertos atribuyen el nombre al germánico Fulciman, otros a raíces medievales. Con muchísima frecuencia, desde muy pequeño, acompañado de mi hermana Rosa, que era muy devota, iba a visitar el santuario de María Santísima, llamado Fusimaña, distante una legua larga de mi casa. Rezábamos el rosario y seguíamos rezando hasta la capilla. Antes de embarcar hacia Cuba, el arzobispo Claret deseó despedirse de su padre Juan, ya ciego y anciano, y de la Virgen de Fusimaña. Subió al santuario el 7 de noviembre de 1850. Salí para San Martín y por la mañana pasé a Nuestra Señora de Fusimaña, a que había tenido tanta devoción desde pequeño. En aquel santuario celebré y prediqué de la devoción a María Santísima. En su camino, Claret pernoctó en la masía de San Martí, cercana a la iglesia de San Martí, de Serraima. Lo hizo en una muestra de gratitud a los amigos que lo acogieron durante sus años de formación. La familia conserva como tesoro la habitación que ocupó y una carta autógrafa suya. Este primer paseo por Sallent no ha sido solo una ruta física, sino una travesía interior. Cada calle, cada templo, cada recuerdo nos ha hablado de un Claret muy cercano, humano y profundamente comprometido. Que este paseo sea el inicio de una curiosidad renovada y de un deseo sincero de profundizar en el legado espiritual de San Antonio María Claret.